salario de nosotros, el Estado sí se gasta más de lo que ingresa. Ok. Y al final eso genera un déficit. Es verdad que en Panamá no hay inflación. ¿Cómo van a decir que la inflación es 2% si, por ejemplo, el precio de la gasolina subió 15%? Todos los menores de 40 años no sabían que era una crisis económica. Es que el costo de producir una vivienda es cada vez mayor y el metro cuadrado también se está haciendo más caro. O sea, la relación directa que tiene lo que pasa en nuestro país a nivel económico con nuestras finanzas personales o nuestras finanzas familiares. Eliminando la barrera de entrada para que haya más competencia. Más competencia. Pero ¿cómo puedo explicar eso ante una persona que se para y dice, ahora me tengo que gastar $200,000 para vivir en la ciudad de Panamá con 50 metros cuadrados? Buenas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Millennial Podcast, este espacio que hacemos con muchísimo cariño y muchísimo empeño para que ustedes se lleven información de primera mano de líderes de diferentes industrias, de cosas útiles para que ustedes se conviertan en mejores profesionales, entiendan un poquito más la parte financiera, la parte económica y que esta información de valor ustedes se la puedan llevar para que les sirva genuinamente a mejorar cualquier aspecto de su vida. Pero hoy estoy vestido así como de corbata. En el anterior me vieron dije, con saco de corbata, pero ahora hoy estoy con corbata. Porque mi invitado también amerita una seriedad importante, no solamente por los temas que vamos a hablar, sino también por el conocimiento que puede traer a la mesa. El invitado va a hablar hoy, y lo invité para que habláramos esto, porque creo que es importante que podamos colocar dentro de la mesa la relación directa que tiene lo que pasa en nuestro país a nivel económico con nuestras finanzas personales o nuestras finanzas familiares. ¿Y por qué hago este podcast sobre esta correlación? Siento que existe un desapego, un desasosiego de la gente en su casa con lo que pasa en la economía del país. A veces he escuchado tantas cosas, eso no es conmigo, eso que pasa, eso no es conmigo, o sabes que la política no es conmigo, o las decisiones económicas de nuestros gobernantes no son conmigo, o sabes que perdimos el grado de inversión, eso no sé ni cómo se come, no sé qué pasa, y no entendemos que esas situaciones que pasan a lo externo tienen una afectación directa al bolsillo de lo que probablemente tú estés teniendo en tu casa y adicional, evidentemente repercute en las capacidades de compra que puedas tener tú o tu familia. Entonces, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado. Nuestro invitado es economista de profesión, Eric Molino Ferrer. Bienvenido a Millennial Podcast. Gracias Juanca, por la invitación. Un placer estar acá. Gracias de verdad por compartir con nosotros. Es curioso porque yo conozco a Eric desde hace muchísimos años. Hemos trabajado algunos proyectos juntos, pero de la noche a la mañana me cae el cuadradisque, pero aquí la persona que me va a explicar esto es Eric. Si Eric ha tenido esta oportunidad de explicarlo y lo explica de una manera muy sencilla y muy cercana. Así que gracias por el espacio y bienvenido. Gracias a ti por la invitación. Eric, quiero hacerte la primera pregunta, ¿no? O sea, hay mucha desinformación en la parte de la economía, pero quiero que nos expliques con peras y manzanas qué pudiera ser la economía panameña y cómo tú crees que está compuesta. Ok, mira, yo creo que cuando nosotros estamos hablando de la economía, nosotros realmente nos enfocamos en las cosas que son bastante abstractas para las personas, como por ejemplo la gente dice, bueno, es que Panamá creció al 15%, al 12%, al 10%, el PIB per cápita de Panamá es $20,000 al año, entonces la gente dice, ¿eso cómo se come? ¿Eso cómo se traduce? ¿Qué es eso? Por supuesto. La deuda pública, $50,000 millones y yo siento que a veces se pierde en todos esos números de miles de millones al final qué es la economía y cuál es el engranaje económico y cómo funciona, cómo está interrelacionado. Si yo te preguntase a ti cuál es el principal componente de la economía panameña, ¿qué me dirías cuál es? O sea, si tuvieras que pensar. Servicios, pudiera ser. Mira, normalmente la economía la miden en tres partes. Una Claro. de esas es el sector terciario, que es servicio, y ese es, digamos, casi el 80% de la economía de Panamá. Cuando yo hago esta pregunta, mucha gente me dice, el canal es, digamos, el que contribuye más a la parte de la economía del país o del PIB del país. Pero quizás es por el que es más famoso, ¿no? Es lo más famoso, por supuesto. Por supuesto, pero y digamos, es evidente que es una parte importante del PIB, pero todo el sector logístico solamente complementa 11% de lo que es el PIB. Entonces hay cosas como, por ejemplo, el comercio,
que el comercio, tanto al por mayor como por menor, eso es casi 20% del PIB. O sea que cuando tú estás viendo realmente el impacto, cosas muy recientes que nosotros tuvimos, la pandemia, que tuvieron un pocotón de comercios cerrados y un pocotón de personas que al final tuvieron que cerrar su negocio de manera definitiva porque al final no podían vender. Muchas pymes todavía no se han recuperado del número de pymes que nosotros teníamos desde la pandemia. Ahí es donde realmente está la mayor parte de la actividad económica del país. Y después tienes otras áreas. La segunda área más importante, y esta tal vez las personas lo pueden identificar más, es construcción. Construcción atribuye el 13% del PIB. Y evidentemente el sector bancario o lo que es la actividad financiera y de seguros, que es un 6% de la actividad económica. Entonces, probablemente con esas 4 actividades que hablé, logística, comercio, actividad financiera y la construcción, tú conoces a alguien muy, muy cercano que probablemente esté en esas industrias o que todas las personas en tu familia o cercanas a ti están en una o en otra de esas actividades. Entonces, al final la economía de Panamá está bastante diversificada. Por ejemplo, la gente no ve grandes actividades como por ejemplo pesca o agricultura porque son un componente muy pequeño digamos, la actividad económica. Pero, ¿qué información te da tener un componente tan alto, por ejemplo, en construcción? Que de cierta manera es un poco inestable, porque al final la construcción pasa por ciclos. Al final, si yo estoy construyendo porque el gobierno tiene dinero para poner la mano en construcción, eso permea al resto de la economía. Hay gente que está trabajando, son empleos, lamentablemente en su mayoría informales, pero por lo menos la gente puede pagar sus cosas. Pero cuando el gobierno le cierra, digamos, la llave a la actividad en construcción y el sector privado no está construyendo, eso golpea durísimo digamos, la economía en general. Así que digamos, cuando nosotros estamos hablando de economía, nosotros deberíamos más relacionarlo con caras y deberíamos relacionarlo con personas. Es como que si yo te digo a ti que construcción es el 13% de la economía, tú ya puedes identificar personas haciendo construcción en diferentes aspectos. O por ejemplo, hablarte de banca, tú que participas en banca y yo que también lo hago. Entonces, esa es una manera más importante de ver la economía porque puede ser que a un segmento le está yendo bien y a otro segmento le está yendo mal y ahí es donde ya se pierde entonces la dinámica. ¿Cómo crecimos 15% si yo estoy desempleado? Ese tipo de conversaciones. Exacto, no verlo desde una perspectiva tuya, sino de cuántas personas quizás a tu entorno dependen de esta actividad, te da una noción un poco de cómo pudiera estar desarrollándose la economía. Pero hablabas de unas cosas que hemos escuchado, los medios de comunicación hablan de esta manera técnica también, hablabas de PIB, hablabas de PIB per cápita, y hay gente que en su casa no tiene ni idea ni qué es el PIB, ni qué es el PIB per cápita, ni cómo se mide la economía. Porque muchos economistas van a los medios y dicen, bueno, esto se explica de esta manera, pero ¿cómo puedo medirla? ¿Cómo se mide la economía en Panamá? Y digamos, ¿cuáles son esos términos que la gente que está escuchando este podcast puede aprender para decir, oye, la próxima vez que vean las noticias PIB per cápita, ¿qué es esto? Y cómo esto se traduce en el desarrollo de las finanzas de una persona, quizás. No, muy válido. Y digamos, yo creo que la analogía que mejor se puede hacer es esa, que cómo yo lo traduzco, por ejemplo, en las finanzas personales. Hablemos de las finanzas públicas, por ejemplo. El Estado, al igual que tú, tiene ingresos y tiene gastos. Cuando tú estás hablando de tus finanzas personales, lo que tú recomiendas y lo que recomiendan tus invitados y cómo debería ser las cosas es que, hey, tú no deberías gastar más de lo que te ingresa, porque eso es lo que uno debería hacer. Uno debería tener ingresos, unos gastos Correcto. dentro de esos ingresos y que te quepa para ahorro y que dentro de tus gastos tú inviertas y que dentro de tus gastos no vayan dirigidos a cosas superfluas y que no vayan dirigidos a cosas que no generen réditos. Pero el gobierno también tiene, digamos, esa circunstancia que cobra ingresos porque tenemos un canal, porque tenemos impuestos que todos nosotros pagamos, pero la diferencia es que el Estado, al contrario de nosotros, el Estado sí se gasta más de lo que ingresa. Y al final eso genera un déficit. ¿Por qué te estoy dando esta explicación? Nosotros ahorita mismo, y digamos recientemente tuvimos elecciones y uno de los puntos focales en la elección, y ahorita es uno de los desafíos grandes a la economía, es precisamente lo alto que está la deuda y la gente dice, ¿y de dónde sale eso? Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que tú tienes un gasto mayor al ingreso, generas un déficit. O sea, esa plata de algún lado tuvo que salir y esa plata sale de la deuda. Entonces, al final tú tienes que el Estado pide prestado para cubrir esos gastos que sí se gastó, pero tuvo que pagarlo con crédito en vez de haberlo pagado con ingreso. Entonces, ahora la pregunta es, ¿y esos gastos qué fueron? Entonces, tú tienes 3 tipos de gastos. Tú tienes que obviamente pagar los intereses de la deuda que tú tenías. Correcto. Hay gastos de operación y mantenimiento del Estado, que podríamos entrar en detalle de si valen o no valen la pena, porque ahí tienes los policías, ahí tienes los doctores, las enfermeras, los educadores. Evidentemente esas cosas sí son importantes, pero también tienes una planilla estatal abultada, independientemente, y no voy a hacer ningún comentario partidista, simplemente en términos generales, de que si tienes una planilla, digamos, que representa una parte importante del gasto. Correcto.
Y tienes también los subsidios, las exoneraciones. Todo eso se llama gasto corriente. Y por último, y no menos importante, tienes lo que llaman el gasto de capital, que son las inversiones. Y aquí es donde hay un detalle muy importante, que es lo mismo cuando tú estás trabajando, por ejemplo, con una persona a nivel de finanzas personales. ¿Tú dónde quisieras ver el gasto? Tú evidentemente tienes gastos corrientes porque tienes que pagar hipoteca, porque tienes que pagar tu comida, pero tú quisieras que una parte importante del gasto se fuese a la inversión. Y quisieras que fuese inversión porque eso te va a generar ingresos futuros. Igualito que como fuera una persona natural. ¿Cómo se ha ido comportando en los últimos años? Hace 10 años, casi la mitad y mitad iba a inversión y a gasto. 44% iba a inversión, 46% iba a gasto, el resto se iba en intereses. El año pasado cerramos 69% gasto corriente y apenas 19% inversión. Entonces, ¿qué te quiere dar ese mensaje? Nosotros nos hemos ido endeudando y esa deuda no ha ido a inversión. Porque si tú me hubieras dicho, bueno, es que ahora tenemos 5 líneas del metro y tenemos 30 hospitales y tenemos 50 escuelas y tenemos 100 carreteras, yo te entiendo. Pero al final esa deuda, en un podcast pasado tú estuviste hablando, se ve deuda buena o deuda mala. En ese aspecto yo sí te diría que no necesariamente nos endeudamos en algo bueno, nos endeudamos en cosas que no generaban nuevas inversiones. Ese es, digamos, un primer concepto que yo siempre le digo a la gente, hey, tienes que prestarle atención a las finanzas públicas porque al final el gobierno no tiene plata, el que tiene plata es el contribuyente y entonces él es el que paga, digamos, para las operaciones y mantenimiento del Estado. Y a ti te gustaría que tu dinero fuera a cosas que fuesen para aumentar la capacidad productiva del país, que haya más puertos, que haya más carreteras, que haya más infraestructura vial, etcétera, ¿no? Y ahora hablar del componente del PIB. El PIB es como si fuese, no es necesariamente el ingreso del país, pero es una métrica de la actividad económica del país. Y se va sumando todas las cosas que se hicieron en un año en particular. Ahorita mismo, por ejemplo, Panamá tiene, un PIB de 83.000 millones de dólares. Y eso al final te dice, eso es mucho, eso es poco. Bueno, no sirve verlo por sí solo. Entonces, ¿qué es lo que se hace para poderte comparar con otros países? Y te dicen, bueno, divídelo entre el número de personas y eso es como la contribución promedio de cada panameño hacia la economía. Y estamos hablando como unos 20.000 millones. Porque claro, divides el 83 entre los 4 millones que somos. Entonces, ahí hay, digamos, un pantallazo de que cuando estamos hablando de data macroeconómica, eso sería... Pero es importante aclarar que esto es una métrica. O sea, no es que hay esos 83.000 millones de dólares en algún lado o es que tú generas esos 20.000, sino es como un factor, digamos, que te permite tener una noción de hacia dónde vamos. Claro. Y yo escuché en estos días algo interesante y te lo pongo sobre la mesa. Y es que es curioso que la gente mide el nivel de endeudamiento de los países entre el PIB y la deuda. Claro. Pero la deuda no se paga con el PIB. Ah, buen punto. Ese es algo interesante. Y ponlo en peras y manzanas a ver si podemos entender cómo funciona eso. Claro, y mira, sí es bueno ver, por ejemplo, como dije antes, ingreso es otro número y PIB es otro número, pero cuando tú vas, por ejemplo, a un banco a pedir un préstamo, una de las cosas que te preguntan es cuánto es tu salario. Y entonces al final tú quieres saber esa letra, cuánto es sobre tu salario mensual. Entonces es una métrica importante para saber tu capacidad de pago. Entonces, una manera en la que yo puedo ver si es sostenible la deuda es decir, okay, cuánto es la fortuna de la persona y cuánto representa esa deuda sobre la fortuna de la persona. Si estuviéramos viendo ¿cómo se llama? Un balance general, vamos a decir cuál es el activo y cuánto de esos activos se está, digamos, financiando con deuda, por así decirlo. Entonces, cuando tú estás diciendo que tal país tiene una deuda PIB del 40%, ahí tú estás hablando, ok, eso es una deuda relativamente manejable. Al final, hay países que, por ejemplo, Estados Unidos tienen una deuda de arriba del 100% del PIB. Ahí hay otras connotaciones, porque hay gente que me dice, oye, Panamá está a 60% y perdió el grado de inversión con Fitch, pero Estados Unidos está 100 y pico por ciento, Japón está a 200 y pico por ciento, y ahí ahora me cae cuara de que sí suena abstracto para una persona ¿qué son entonces estos números y para qué sirven? Pero es una métrica estándar para poder comparar. Si yo te estoy diciendo que la actividad económica en un año de un país fue de 83.000 y que per cápita es 20.000, ya yo ese número lo puedo usar para comparar. Porque, por ejemplo, un Dinamarca está en $69.000 per cápita. Entonces ya yo tengo, digamos, una dimensión un poquito más interesante de la economía. Y que en la Unión Europea la deuda PIB promedio es 60%. Ya te da, digamos, una métrica comparable. Pero como tú estás diciendo al final, no es solo eso para entender, digamos, la economía del país, es simplemente una métrica estándar para poder hacer comparaciones entre países. Exacto. Y en esa misma línea, digamos que hemos visto en los últimos años un montón de noticias económicas. Yo pienso que la pandemia fue el primer golpe de realidad donde dijimos, wow, o sea,
los ingresos del Estado se cayeron, los ingresos de ustedes en sus casas se cayeron. Y es curioso porque Panamá venía en una tendencia alcista, ¿no? O sea, todos los menores de 40 años no sabían que era una crisis económica hasta el 2020. Esa es la realidad. Y porque en Panamá habíamos venido constantemente creciendo el PIB, ¿no? Creo que la última bajada fue la invasión, o sea que del 89 para adelante todos los que estábamos ahí, y la invasión ni siquiera era comparable a lo que pasó con el 2020 en términos económicos. Entonces, la economía cayó y tus ingresos en tu casa también cayeron. Claro. La actividad, las finanzas, digamos, públicas se deben de manejar de alguna manera, y en las finanzas de nosotros también dijimos, hey, ven acá, caímos en cuenta como que sí pueden haber crisis. Entonces, ¿cómo hago esa métrica entre lo que debería de ser correctamente unas finanzas públicas para prepararme para este tipo de situaciones que pueden suceder, que ya nos dimos cuenta como una pandemia, Sí. en crisis, y cómo llevo eso también a mis finanzas personales? Mira, yo creo que la mejor manera de entender por qué ocurren las crisis es que el ingreso de uno es el gasto de otro. Si yo, por ejemplo, voy a una cafetería y yo gasté plata en comprarme un café, ese fue el ingreso de ese negocio. Y dentro de ese negocio, él le tiene que pagar a los empleados. Pero ese gasto para la empresa es el ingreso de ese trabajador, y así sucesivamente. Entonces, correcto, cuando esa actividad económica se detiene, tiene un efecto en cadena. Yo dejé de comprar café, esa cafetería dejó de percibir ingreso, dejó de pagarle a su empleado dejó de pagar a su vez una serie de cosas, porque el ingreso de uno es el gasto del otro. Entonces, cuando nosotros tuvimos una crisis tan fuerte como fue la pandemia, que históricamente ha sido una de las peores, yo cuando hice mi tesis de doctorado precisamente lo hice, entre otras cosas, de crisis bancarias la caída del PIB, es decir, de año contra año la actividad cayó 18%. sí, una locura. Y la última vez y por creces, la última vez que había sido tan fuerte fue durante la invasión, que había sido el cúmulo de varias cosas. Noriega había defaulteado la deuda con el Foro Monetario Internacional, habías tenido una situación en donde el gobierno de los Estados Unidos había dicho que ahí fue donde salió a decir que Noriega estaba involucrado con drogas, etcétera. Entonces ya habías tenido, digamos, un embargo económico que se fue acumulando y que al final recayó con la invasión, pero fue un proceso de varios meses de una actividad económica donde se congelaron los bancos, etcétera. Esto te lo hablo desde el punto de vista histórico porque yo tenía 2 años cuando pasó esto, así que no es que me acuerdo. Hago la aclaración. ¿Tú no tienes cuántos años tienes? 36. 36, ¿viste? O sea, todos los que teníamos menos de 40 años no habían vivido una crisis económica. 100%. Y digamos, escuchando de amigos banqueros y de personas que sí vivieron esa época, la gente corría a los bancos a sacar su plata para tener, y los bancos le decían, hey, para evitar una crisis bancaria te voy a aumentar la tasa de interés, pero por favor no saques la plata. Exacto. Y hoy en día nosotros tenemos un sistema bancario que es muy robusto, de los más robustos del mundo. Nosotros tenemos, para que tengas una idea, el coeficiente de liquidez que tiene Panamá es de 57%. ¿Qué quiere decir eso? Que la mitad de las personas pueden ir hoy a sacar su plata del banco y no quiebran ningún banco. no quiebra ningún banco. No quiebra el sistema bancario. Y en algunos bancos, como los oficiales, es arriba del 70%. Entonces, ¿eso cómo se traduce, por ejemplo, en Estados Unidos? En Estados Unidos es el 10%. Entonces, si más del 10% de las personas van a retirar su plata de los bancos, colapsa el sistema bancario americano. Esos son los famosos bank runs que existían antes. Que, por ejemplo, la gente, hay una crisis aquí, salían corriendo, sacaban la plata del banco y el banco decía, yo no tengo la plata, se la presté a esta gente, no puedo liquidar a esta gente para dar la plata, y entonces ahí entrabas en las un crisis, tema de ¿no? colapso, en una crisis. Afortunadamente, Panamá pareciera ser que está inmune a eso. Ahí, por ejemplo, yo cité en mi tesis a un profesor de Harvard que decía, de acuerdo a mi modelo, y te explicaba todo el modelo y cómo eran las crisis en otros países, Panamá debió haber tenido 4 crisis y no ha tenido. Y yo digo, wow, Panamá está... La verdad es que el sistema bancario, yo pienso que por no tener un banco Bueno, estuvimos central, blindados con la del 2008. Casi la afectación aquí en Panamá fue mínima. De hecho, Panamá creció, pero creció como el 2%. O sea, venía creciendo de 8 y pico por ciento y nada más creció 2%, por todo el resto del mundo decreció, cayó. exacto. Ahí yo pienso que es el tema de la estabilidad del dólar y la estabilidad del sistema bancario nacional. Muchos otros países tienen un prestamista de último recurso que es el Banco Central. Exacto. Panamá no tiene prestamista de último recurso, entonces si tenemos que ser más conservadores, ¿no? Los por bancos eso le toca ser absolutamente más conservadores. Yo lo veo como algo muy positivo del sistema bancario panameño, porque al final no tienes quien te rescate. En otros países
países, tú sabes estos temas y lo vimos mucho en el 2008 precisamente, de que los bancos dicen, bueno, peor escenario, me tiene que rescatar el FDIC, me tiene que rescatar la Reserva Federal de los Sí. Estados Unidos. Entonces, las reglas de juego son diferentes acá y eso hace que el sistema bancario sea mucho más robusto. Me llevo ese mensaje de cómo estamos siendo tan conservadores en la banca y cómo el sistema ha respaldado. Y creo que una banca sólida es igual a desarrollo económico, que eso es primordial en cualquiera de nuestros países. Pero ahora te llevo a otro tema, Eric. Hablabas del desarrollo de la deuda en los últimos años. A veces una persona que no entiende de esto dice, cónchole, 50.000 millones de dólares me parece una cantidad de plata exuberante. ¿Cómo se lee eso? ¿Y qué afectación ha tenido dentro de las finanzas del Estado que puedan repercutir a las finanzas personales de nuestras familias? Mira, va muy de la mano con lo que estuvimos hablando hace un par de meses, que es la pérdida del grado de inversión. Panamá sigue teniendo, al momento por lo menos de este podcast, de que tiene 2 calificaciones arriba de grado de inversión, o sea que técnicamente tiene grado de inversión, pero una de las calificadoras que Fitch le quitó el famoso grado de inversión, que lo habíamos conseguido en el 2010. Entonces, ¿por qué se lo quita? Hay una combinación de factores. ¿Y por qué importa la calificación de riesgo? Al final, tú tienes un tema de que como un individuo, tú eres un sujeto de crédito. O sea, cuando tú vas a un banco a pedir plata prestada, el banco va a ver una serie de cosas como, por ejemplo, 1, ¿para qué quieres la plata? Segundo, ¿cómo es tu capacidad de repago? Tercero, eso es una cosa que en el tiempo es estable o no es estable. O sea, es decir, tú ahorita tienes trabajo, pero tienes mucho tiempo trabajando ahí o te acaban de contratar. O sea, hay muchas cosas que el banco ve y las calificadoras de riesgo hacen ese rol para el mercado de capitales. Es decir, Panamá emite deuda a través de bonos y la gente antes de comprar el bono dice, pero ¿me van a pagar? ¿No me van a pagar? ¿Para qué se va a usar? ¿Cómo está ese país? Exacto. Claro, la calificadora de riesgo al final hace ese trabajo y básicamente dice, bueno, este país, digamos, tiene un manejo sostenible de su deuda, se lo va a gastar en actividad que va a generar más ingresos. Por ejemplo, Panamá va a hacer una línea de metro con la plata en la que se están endeudando. Eso va a generar tantos trabajos, eso aumenta la recaudación, van a poder pagar la deuda. ¿Qué es lo que ha estado pasando últimamente? Nosotros tenemos una ley de responsabilidad social fiscal que te obliga a decir, ok, mantengamos esa relación deuda-PIB en 40% y que esa relación déficit-PIB, es decir, la diferencia entre ingreso y gasto, que no pase del 2%. Lamentablemente, en los últimos 10 años, el déficit PIB solamente se ha cumplido 2 veces. El resto de los años lo que hacen es que se reúne la asamblea con el ejecutivo y dice, por favor, dame una despensa para poder gastarme más. Es decir, hay más gasto que el permitido, es decir, que se le está contribuyendo a la deuda y que ahorita esa relación deuda-PIB está en casi 60%. Pero lo peor de todo es que está casi en 60% principalmente en gasto corriente. No ha sido inversión. Ha sido subsidios, ha sido planillas, ha sido aumentar, digamos, el tamaño del Estado. Entonces, esas cosas ponen a calificadoras como Fitch en una posición de, oye, han subido, digamos, la deuda. Eso te ha puesto mayor presión en los intereses, porque, digamos, más deuda tienes que pagar más intereses. La gente está viendo tu deuda como más riesgosa, o sea que te van a cobrar más intereses, porcentualmente hablando, sobre tu deuda y le tienes que destinar más ingresos al pago de los intereses de la deuda. Si yo te dijera a ti, ¿a dónde va la plata del canal? ¿Dónde piensas que va? A construir escuelas o construir, no sé, hospitales. 100% de la plata del canal va a pagar intereses. El 100%. O sea, no es que exactamente agarren esa plata y la destinen a pagar intereses. Ya, pero es el mismo monto, correcto. El monto que tienes que pagar en intereses es el monto que tienes que recaudamos nosotros del canal de Panamá. Del canal de Panamá. Entonces, estamos hablando de que no se está destinando para hacer escuelas, no se está destinando para, digamos, arreglar los problemas de desigualdad y pobreza que tiene el país, porque el Estado se ha estado endeudando en cosas innecesarias. Y te hago una pregunta, que eso que me hablas, ese grado de inversión que se ve tan abstracto y que se ve con cosas que yo no puedo manejar, o yo como ciudadano me refiero, ¿en qué me afecta? ¿En qué afecta a un ciudadano de a pie? Al final, tú eres el contribuyente, es decir, el Estado no tiene plata, el que tiene plata eres tú. Entonces, al final, van a pasarnos la cuenta de todas estas cosas que se han hecho y eso puede traducirse en cosas como, por ejemplo, que te suban el ITBMS, que te suban el impuesto sobre la renta.
aunque, y espero que ese sea el caso, que no suban los impuestos, aunque decidan no pagar los impuestos, de algún lugar tiene que salir la plata. Entonces, cada vez se gasta menos en inversión y se gasta más en el pago El de gasto intereses. corriente. Entonces, cada vez que veas un hueco en la calle, cada vez que te haga falta medicinas en la caja del Seguro Social o que veas una escuela que no está reparada, piensa en dónde se ha estado yendo la deuda y a dónde se ha estado yendo el ingreso. La deuda se ha ido a pagar planilla estatal y subsidios y el ingreso se ha ido a pagar intereses de la deuda. Entonces, por supuesto que le afecta al panameño de a pie. Me llevo ese mensaje. Que esperemos que esa tendencia cambie en los próximos años, ¿no? Que yo creo que es el principal reto que puede tener este gobierno nuevo. Pero quiero llevarte a otro tema que pienso que también es parte importante de la economía y siento que también afecta directo las finanzas personales de las familias. Y es el tema de la inflación, ¿ok? Inflación en Panamá que se dice que algunas métricas la dicen casi inexistente, pero no refleja lo que realmente siente el panameño de a pie que dice, oye, cada vez puedo comprar menos, cada vez no puedo comprar, me parece que la comida está cara, las medicinas están caras, no sé, tantas cosas que el día a día del panameño se queja de que su capacidad de pago se mermea. ¿Qué dicen los números con respecto a eso? ¿Es verdad que en Panamá no hay inflación? Mira, es una gran pregunta porque depende mucho de cómo lo midas. Nosotros cuando hablamos de inflación, estamos hablando de una métrica específica que es el índice de precios al consumidor. Pero la realidad es que hay varios índices. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una empresa en el sector de construcción, hay un índice específicamente para los materiales de construcción. Entonces, todo esto al final va permeando la economía de una manera diferente, porque ese IPC, ese índice de precios al consumidor, pondera diferentes gastos. Entonces, por ejemplo, si tú te pones a ver, ahorita no me acuerdo exactamente los porcentajes, pero Claro. tienes un porcentaje que va hacia tu vivienda, ya sea que alquiles o que hayas pagado para comprar tu casa, alimentación, transporte. Hay una serie de factores que tú dices, esta es una canasta de productos que yo te voy a gastar. Tú no te gastas el 100% de tu plata en comida, tú te gastas un porcentaje en vivienda, un pedazo en comida, un pedazo en vestimenta, etc. Entonces, ellos tratan de agarrar como un panameño promedio y decir, bueno, estos son los porcentajes. Y en esos porcentajes es, bueno, cuánto ha crecido el costo de vivienda, cuánto ha crecido el costo de alimentos. Y aún dentro de eso está subdividido, porque tú y yo no necesariamente comemos lo mismo. Claro. Entonces, por ejemplo, tú puedes estar comiendo lechuga y vegetales y eso no ha subido de precio, pero yo, por ejemplo, estoy comiendo, no sé, lentejas y las lentejas sí han subido de precio muchísimo. Claro. Entonces, sí existe como, digamos, esa Subjetividad, pues. no subjetividad, pero desconexión de que algunas personas dicen cómo van a decir que la inflación es 2% si, por ejemplo, el precio de la gasolina subió 15%. Claro, es que la gasolina es un porcentaje pequeño del IPC comparado contra otras cosas que tienen, digamos, un peso más grande. Entonces, es una métrica imperfecta, pero nuevamente es una manera, digamos, estándar de ver las cosas. Realmente la inflación de Panamá es muy baja cuando la comparamos con, por ejemplo, Venezuela o cuando la comparamos con países como Argentina, porque nosotros precisamente no podemos emitir moneda, entonces nuestra moneda no pierde tanto valor en el tiempo. Pero claro, si tú tienes 2% de inflación anual en un periodo de 10 años, eso es casi 25%. Sí, es un platal igual, ¿no? Claro. Es un pocotón de plata acumulada y tú dices, bueno, hace 10 años esto no, esto hace 10 años me costaba la mitad o hace 10 años esto me costaba, no sé, 3/4 de lo que me cuesta ahorita. Entonces, estas son cosas que al final en el tiempo tú vas viendo que, claro, vas subiendo tus gastos, no necesariamente han subido tus ingresos y tú dices, claro, cada vez la plata me alcanza menos. Y eso quiero llevarlo a un ejemplo específico. Una vez yo puse algo en redes y creo que ustedes lo copiaron muy bien, ¿no? Que era la incapacidad de las nuevas generaciones de poder comprar su casa. Claro. Por poner un ejemplo. Y yo me remontaba quizás a los precios que habían de las casas hace 10 años. Quizás ni siquiera nos vamos tan lejos, hace 10 años. Habían casas, no sé, en torno a los $100,000, $80,000, inclusive, no sé, recuerdo cuando regresaron las áreas revertidas, eso fue hace 25 años, pero al final hemos visto una tendencia alta, sobre todo en esa industria, en los precios, que no sé cuánto es inflación y tampoco sé cuánto es mercado, Claro. ¿no? Pero ¿cómo puedo explicar eso ante una persona que se para y dice, ahora me tengo que gastar $200,000 para vivir en la ciudad de Panamá con 50 metros cuadrados? Exacto.
Y mira, y voy a citar a mi abuela, porque por ejemplo mi abuela siempre Ajá. dice que, ¿por qué ustedes trabajan tanto? En mi tiempo yo no trabajaba y tu abuelo agarraba todo. Y yo dije, claro, brother, porque antes las cosas costaban muchísimo menos. Exacto. Ella hablan de denominaciones que ya no existen, de que eso cuesta 3 reales o eso cuesta tanto contigo. Brother, ya eso Exacto. es inservible. Exacto. Y mira, has hecho una buena pregunta. ¿Cuánto es inflación y cuánto es mercado? Exacto. Para saber si algo es real, es decir, ver el efecto de que sí ha habido un aumento en la demanda y no que ha sido nominal, es decir, inflacionario, tú ves la cantidad de cosas que existe. Porque si tú, por ejemplo súper sencillo, tienes 10 guineos que cuestan $10 cada uno, 10 por 10 tienes 100. Ajá. Si al siguiente año tienes 120, tú dices, bueno, hubo un aumento, pero hubo un aumento en el precio, hubo un aumento en la cantidad. Si la cantidad de guineos sigue siendo 10, pero es que ahora cuestan 12, eso es inflación. O sea, tienes la misma cantidad producida, ya pero hubo un entiendo. aumento en el precio. Entiendo. Entonces ahí tienes una pérdida en el poder adquisitivo porque te cuesta más, pero es la misma Pero cantidad. la misma cantidad. Entonces, sí has tenido, por ejemplo, un efecto, y digamos, cuando tú tienes inflación lo puedes ver, una cosa que se llama cost push inflation, que es que el costo de las cosas ha aumentado y ha hecho que el precio, digamos, el costo empuja el precio. O tienes una cosa que se llama demand pull inflation, que es que hay tanta demanda, por eso que eso ala el precio, porque hay demanda. Hay un poquito del análisis que tú dijiste, que si es de mercado, si es inflación. ¿Y cuál ha sido la realidad? Los costos de producción han ido en aumento. Ok. Porque, digamos, nosotros hemos tenido tasas de interés relativamente bajas históricamente en Panamá, o sea que no es un tema de que se ha inflado como en Estados Unidos, que hay burbujas de esto, de que tienes financiamientos del 95% a 2%, esas cosas Nada no. por regalado. Sí, que te lo regalan, entonces eso sí causa un boom en el sector inmobiliario. Acá en Panamá hemos tenido precios bastante estables y relativamente bajos, así que no va el tema por ahí. Pero sí has tenido, por ejemplo, aumentos en los precios de varias de las materias primas y varios de los insumos, como por ejemplo, a cada rato están subiendo el precio de la mano de obra, cada 2 años se hace Sí. este tema de estos convenios colectivos. Eso tarde o temprano se traduce en algo, porque sí, es el ingreso para el trabajador, y no estoy diciendo que no es que se lo merezca, pero ese ingreso del trabajador se traduce en el un costo precio. para la empresa que se tiene que traducir a su vez en que tú acabas pagando más. Has visto inclusive una tendencia de que la gente ha empezado a usar más productos prefabricados, precisamente para bajar ese costo de la mano de obra, pero aún así Panamá no produce la enorme mayoría de los insumos de construcción que necesitas. Entonces, Hay que al haber un importarlo. aumento- sí, claro. Entonces, ahí es donde tú empiezas a ver por qué ha habido inflación en, digamos, el sector de construcción o el sector de las viviendas. Es que el costo de producir una vivienda es cada vez mayor y el metro cuadrado también se está haciendo más caro porque cada vez hay menos espacio. Entonces, esa combinación de factores están haciendo que sea más Ahora, caro. si tú hoy fueras el ministro de Economía y Finanzas, ¿cómo reviertes eso? Específicamente para el tema de... De vivienda, por poner un vivienda. ejemplo. Mira, al final yo, y digo, me puedo ganar bastantes enemigos con esto que voy a decir, pero es cierto. Ajá. Mira, yo creo firmemente en la libre competencia. Y cuando tú tienes competencia, el aumento en la oferta reduce los precios. Si tú tienes, por ejemplo, y voy a citar a Maribel Gordon. Maribel Gordon decía, sí, es que el problema en Panamá es que tú tienes oligopolios y monopolios. 100% de acuerdo. Tienes digamos, un par de empresas produciendo para toda la demanda, eso hace que el precio sea más alto. ¿Cómo arreglas eso? Eliminando la barrera de entrada para que haya más competencia. No controlando los precios. ¿Me explico? Ya. De hecho, controlar los precios crea un problema adicional que va a ser escasez. La gente después no va a querer producir. Pero ¿cómo tú haces que entonces naturalmente bajen los precios? Tú tienes, por ejemplo, de un lado un sindicato único de industriales. O sea, ya tú tienes de un lado un monopolio por parte de los trabajadores porque la enorme mayoría de la gente se tiene que inscribir a este sindicato de construcción, y también tienes una CAPAC, que al final, y mucho cariño y respeto a mis colegas que están en la CAPAC, pero al final también tienes un tema de que se consolidan varios de las empresas de construcción en un solo gremio. Entonces tienes a un sindicato de construcción y a un CAPAC, y entonces están negociando uno contra uno, no tienes competencia. Ya. Entonces ahí me parece que hay un issue. Entonces no es que no se puedan agremiar las personas, y no es que no se, las empresas, y no es que no se puedan agremiar las personas para agarrar mejores términos y condiciones de trabajo, porque sí es verdad que hay empresas que son abusivas, y sí es verdad que hay sindicatos que en vez de estar pensando en el trabajador están pensando en interés político, pero crea al final dos monopolios, y eso es lo que al final nos acaba costando a nosotros. Me quedo con ese mensaje. Quiero llevarte a otro plano, Eric. Hemos hablado ya inclusive de la deuda, hemos hablado un poco del tema de la inflación, pero algo que también afecta muchísimo las finanzas personales, que es lo que yo hablo todos los días, es el empleo. ¿Ok? Panamá históricamente ha tenido tendencias de desempleo, no sé si la palabra pudiera ser aceptables, pero creo que estamos a una tendencia alcista. Tú me dirás, ¿qué hay de cierto en eso?
cómo lo combatimos, ¿no? Y eso cómo lo llevamos también a un plano en donde podamos aumentar los ingresos de las casas de la gente para que en repercusión tengan mejores finanzas. Mira, la pregunta es maravillosa y se podría hablar inclusive un podcast entero de este tema, pero te lo voy a resumir a, digamos, los puntos más relevantes. Yo estoy seguro que estoy tocando un montón de temas económicos que dan para un podcast cada uno, pero la idea es que la gente se lleve un poquito Claro. de cada cosa. Cuando tú estás hablando de empleo, realmente Sí. estás hablando de varios conceptos, porque primero que tienes empleo formal y tienes empleo informal. Ok. Segundo, dentro de ese empleo informal tienes inclusive subempleo. Ok. Y subempleo, hay personas que trabajan tiempo completo y no ganan salario mínimo, y hay personas que sí ganan salario mínimo pero quisieran trabajar más horas. Entonces, cuando tú estás diciendo, esa persona tiene trabajo, pero nada más trabaja 20 horas y no le alcanza con esas 20 horas llevar sustento a su casa. O tienes una persona que sí trabaja las 40 horas a la semana, pero que, por ejemplo, es empleada doméstica y que no está ganando salario mínimo. Entonces, ahí tú tienes una serie de situaciones que hay que entender realmente el mercado laboral un poquito más desglosado. Y te lo voy a decir en números. Panamá tiene como 4 millones de personas. Ok. Y tienes dentro de esas 4 millones de personas como 3.3 millones que están arriba de los 15 años. Ahí es donde tú empiezas a considerar algo como la población económicamente activa. ¿Ok? De ese grupo de potenciales trabajadores tienes como 2 millones de personas que son la población económicamente activa y tienes 1.9 millones de personas trabajando. Ok. Dentro de esos que están trabajando, tienes como el 47% que son informales, unos 750,000 personas. Impresionante, Es un muchísimas montón. personas informales. Entonces te hablamos de construcción, que es 13% de la economía del país, más el 60% de la construcción es informal. Entonces tú dices, ¿por qué hay ¿Y qué se considera una persona informal y qué no? clasificado por la Contraloría y el Instituto Nacional de Estadística y Censo? Es una persona que no tiene un contrato formal de trabajo y que no cotiza en la Caja de Seguro Social. Ok, perfecto. Entonces ahí tienes un desafío súper importante porque Qué pese a curioso que el tienes- monto no tiene nada que ver, el monto del ingreso. No, O sea, no. tú puedes ganar mucha plata y ser informal. Por supuesto, Ok, por supuesto. De hecho, tú probablemente conoces a mucha gente que es informal porque Correcto. tiene un negocio, Exacto. pero es un negocio que no cotiza en la Caja de Seguro Social o es un negocio que no declara renta. Correcto. Esa persona es informal. Ok. Entonces, ahí tú tienes un tema interesante porque ¿por qué la persona es informal? Hay dos razones. La primera razón es porque se lo haces increíblemente difícil para que ese, digamos, microempresario se formalice como un empresario porque tienes 1 millón de trámites burocráticos que hacer, te piden un montón de cosas. Y el segundo, y creo que no es trivial, la persona dice, ¿y para qué me voy a formalizar y pagar los impuestos si no los estoy viendo? Y ambas son peligrosas, porque mucha gente te dice, no, hagámoslo por fuera, Sí. porque así es más plata para mí, menos plata para ti, y así ganamos todos. Correcto. O sea, al final le acaba costando al Estado, Estado, ¿no? menos recaudación. Exacto. Yo no soy de la filosofía que el Estado somos todos, nosotros no somos el Estado, pero evidentemente al final si hay gastos que alguien los paga. Entonces si yo pago impuestos y otro grupo de gente no paga impuestos, al final ¿quién está recibiendo la carga Por supuesto. de, por ejemplo, del país? ¿No? Entonces ahí tú tienes un tema interesante. Para contestarte la pregunta del desempleo, sí existe algo como un desempleo razonable, que le llaman la tasa natural del desempleo. Panamá llegó a tener aproximadamente 3.5% de desempleo. Me parece que Wow. 3.5, 4.1 hay, digamos, una manera de medirlo. Hay desempleo abierto, Sí, tiene una métrica ahí atrás. hay ¿no? unos temas ahí, pero lo más bajo que ha llegado a estar Panamá es como 4%, y eso se considera Pleno empleo. Pleno empleo. Ok. Eso se considera pleno empleo. Esos eran momentos que yo no sé si tú te acuerdas hace 10 años que, por ejemplo, tú ibas a un No, restaurante. yo no me acuerdo, no me acuerdo. Eso me lo decían muchos colegas y muchos amigos, que en ese momento había tanta actividad económica que tú contratabas a alguien, le pagabas y al día siguiente iba a otro trabajo. Exacto. O sea, y había mucha demanda por empleo, sobre todo si tú eras, digamos, un profesional que sabías inglés o tenías alguna habilidad, había un auge. Hoy en día estamos como en 7 y pico % de desempleo, y esa estadística está desfasada porque esa estadística es del año pasado. No tenemos, lamentablemente, en otros países todos los meses te dan una estadística de desempleo. Panamá tenemos una estadística, si no me equivoco, de abril del año pasado. Ok. Y entonces era como 7.4% de desempleo, que es menos de lo que fue en COVID, porque en Ok. COVID fue como llegamos creo que a estar como en 18% Ok. en COVID y ha ido bajando, pero estar en 7% está muy por arriba de lo que nosotros realmente Estamos acostumbrados. estamos acostumbrados, arriba de la tendencia histórica, y también considera que dentro de los empleados 47% son informales, Ok. que es bastante alto también. Y ese problema, esto es una contrapregunta que no estaba en el guión, pero me parece válido. ¿Y cómo recojo esos informales? Porque yo creo que tener una informalidad tan grande tiene afectaciones clarísimas. Primero, en el tema de la caja, que eso es algo que nos viene en los próximos años. Sí. Y segundo, en el tema impositivo, porque evidentemente tengo a la mitad de la gente que trabaja que no paga impuestos, que
a esto no le quiero decir como que ahora tenemos que ser todos contribuyentes, pero creo que si tú estás evadiendo, evidentemente Claro. es una afectación, es un ingreso dejado de percibir del Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para agarrar esta gente informal y traerlas a la formalidad y que sea beneficioso también, ¿no? Para ellas. Una meta realista. Es imposible bajar de 47 a 0. Imposible. ok. Una meta realista, el estándar de Chile es 27%. Entonces es tratar de llevar esas 150.000 personas hacia la formalidad y lo haces reduciendo los trámites burocráticos y la fricción hacia la formalidad. Y lo puedes hacer en 3 sectores específicos. Turismo, construcción y logística tienen arriba del 60% de informalidad. Entonces te puedes ir a donde esos sectores que son informales y tratas de hacerle más fácil tanto al empleador como al empleado formalizarse. Por ejemplo, en el turismo y en la construcción tienes un seasonality que te complica la formalización. Sí, correcto. Porque, por ejemplo, como tú le dices... Es estacional, ¿no? Claro, como tú le dices a una persona, oye, tienes que contratar a esta persona de tiempo completo todo el año y es que, brother, yo tengo demanda 4 meses del año. Sí, sí. O, por ejemplo, la construcción tiene un periodo específico de construcción y se acabó. Entonces, hay muchos desafíos todavía, pero yo creo que se pueden hacer modificaciones a la ley para decir, ok, tú eres formal dentro de este periodo y le reduces el costo de votarlo y le reduces el costo de emplearlo. Entonces, ahí tendrías un ganar-ganar porque se lo estás haciendo más barato a la empresa privada y lo obligas a querer, o sea, mira cómo lo estoy diciendo, obligas a querer que quiera ser formal. Tienes que crear el mecanismo para que sea fácil, hacérselo difícil de que quede informal. Perfecto. Me llegó ese mensaje. Te hago unas últimas 2 preguntas. El año pasado tuvimos un estallido social, ¿no? La mina. Hubieron un mes parado de actividad económica del país transversalmente. Hay muchos mitos con qué cosas sí pasan y qué cosas no pasan con la mina. ¿Qué representaba la mina en términos económicos para Panamá y cómo resolvemos ese problema? Porque hay un problema que hay que resolver. Claro. Ahorita no me acuerdo los números exactos en cuanto al empleo, pero si no me equivoco, equivalía como a 2 puntos porcentuales del desempleo, el aumento en personas que iban a quedar desempleadas. Y ciertamente era como el 70% de las exportaciones. Era digamos, sí había digamos, ese efecto de permeo de que mi ingreso es el gasto de alguien más en la mina, porque claro, tenías a un pocotón de proveedores que dependían de venderle insumos a la mina. No solamente es lo que trabajas, sino los famosos empleos indirectos. Es decir, y creo que el número que se llegó a hacer es que empleos indirectos había como 40.000 empleos. Entonces, ahí tú tienes una serie de problemas sociales, como por ejemplo, tenías mano de obra muy especializada que no necesariamente lo podías reinsertar. Ir a poner a hacer, sí, exacto. Claro, los mineros no iban a hacer a trabajar después en un restaurante. Si tú eres ingeniero ambiental con especialidad en minas y cierra eso, ¿qué vas a hacer? No hay nada más que hacer. Entonces, ahí tú tienes una situación importante y fuera de todo el tema político y social, porque, digamos, había una gente que salió a protestar, no necesariamente a la mina, salió a protestar al gobierno y la corrupción, pero evidentemente hay que nosotros replantearnos como país cuáles fueron las cosas que se hicieron. Y yo creo que uno de los principales problemas, y esto se habla bastante cuando se ven los índices de libertad económica, lo que ancla a Panamá y lo que hace que Panamá sea un país difícil para invertir es la corrupción. Y eso es un tema que nosotros tenemos que ser muy abiertos y muy directos en que el flagelo de la corrupción es el principal problema para la inversión. Si tú agarras una encuesta que hizo el World Economic Forum y tú le preguntabas a los inversionistas locales y extranjeros, ¿cuáles son los 3 principales problemas del país? Alto nivel de burocracia, mano de obra poco calificada y la corrupción. Y las 3 tienen que ver, porque al final la burocracia es lo que habilita la corrupción. Y al tú tener corrupción, no tienes buena educación. Y eso es lo que se traduce en una mano de obra no calificada. Entonces, cuando tú ves índices más amplios e integrales, como por ejemplo, me gusta usar el de libertad económica, que te hablan, sí, cómo es el mercado laboral, cómo es, digamos, la carga fiscal, cómo es el tema de openness to business y openness to investment, te hablan de un tema que se llama el Estado de Derecho. Integridad gubernamental, eficacia del sistema judicial, defensa de la propiedad privada, y Panamá siempre rankea muy mal en estas cosas. Entonces, tiene situaciones como que la inversión se ha ido a Guatemala, a Costa Rica, a República Dominicana, a Paraguay, que son países que no tienen el dólar, no tienen grado de inversión, no tienen el canal, y tú dices, ¿cómo estos países están atrayendo la inversión, aunque no sean grado de inversión y una serie de cosas? Y la respuesta es, estos países se han enfocado muchísimo en arreglar su tema de estabilidad jurídica y su tema de Estado de Derecho. República Dominicana y Panamá rankean igual en corrupción y en integridad gubernamental, pero República Dominicana viene de la subida y Panamá viene de la bajada. Entonces, ahí nosotros tenemos, digamos, que atacarlo directamente. Nosotros necesitamos mejores instituciones porque no hay sistema económico que sirve. Obviamente yo soy
extremadamente pro mercado y libre mercado y eso es lo que realmente nos puede ayudar a salir de la desigualdad y de la pobreza. Pero no hay sistema económico que funcione si tú no tienes instituciones que sean transparentes, instituciones que se enfoquen en democracia y en Estado de Derecho. Al final lo que tienes es un crony capitalism, que es lo que acaba haciendo esta famosa economía de amiguetes, que se benefician los allegados políticos, que se benefician las personas que ganan una campaña, los que son miembros de un partido político. Y eso es lo que nosotros tenemos que atacar para que tengamos un país más próspero y que esa prosperidad le llegue a todos. Me llevo un trabajo de institucionalidad que necesitamos para poder recuperar esa estabilidad económica. Cuéntame algo y una última pregunta, Eric, que creo que es importante. En tu expertise, ¿cuáles podrían ser los retos más importantes de este nuevo gobierno en términos económicos que van a afectar directamente las finanzas económicas de las familias? O sea, tienes que crear condiciones para atraer la inversión extranjera y tienes que continuar el gasto público enfocado a inversión, lo cual es difícil porque como ya perdiste la calificación de riesgo con una de las calificadoras y tienes unas finanzas públicas apretadas, lo que te vas a tener que apoyar es con el mecanismo de asociación público-privado. Entonces, tienes un desafío económico muy difícil, es como que estás walking on eggshells en un campo minado y que al final tienes que dar un paso firme y contundente, pero cualquier paso que hagas tiene que ser muy medido. Y tienes que hacer, digamos, varias cosas a la vez. Estaba diciendo, por ejemplo, el presidente de APD hace un par de meses que gane quien gane las elecciones, no había que felicitarlo, había que darle el pésame. Y yo creo que fue súper atinado porque al final tenemos una situación en donde los problemas no tienen soluciones mágicas. Hay que hacer, lamentablemente, yo creo que en muchas circunstancias, tomar decisiones difíciles. Porque si, por ejemplo, nosotros hablamos de reducir el subsidio, eso es importante para sanear las finanzas públicas, pero alguien va a dejar de recibir ese subsidio y eso le va a golpear a una familia. por supuesto, Entonces, toda acción tiene una consecuencia, ¿no? En economía. yo, por ejemplo, yo he dicho, mira, si tú reduces la planilla estatal 10%, te ahorras $500 millones al año. Entonces, claro, y la gente me contesta, sí, pero vas a aumentar el desempleo porque vas a sacar un poco de familias. Y yo digo, bueno, es que no puedes hacer una sin la otra. Sacas a esas personas, pero las tienes que volver a insertar en el mercado laboral. Ponlas en el ITSE, ponlas en el INADE. O sea, con el ahorro que eso genera, creo que hay más que suficiente para programas en el INADE y en el ITSE para capacitar a esas personas en las cosas que se necesita para, digamos, atraer la inversión. Pero tenemos que hacer pasos firmes y contundentes. Yo he hablado, mira, hay que bajar el gasto como en $3,000 millones. Y la gente dice, ¿cómo se come $3,000 millones? Y yo digo, ahí tienes el tema de bajar ¿cómo se llama? Si tú bajas $500 millones la planilla, eso es todos los problemas de agua en un año de Panamá, sin deuda y sin nada, Wow. porque construyes potabilizadoras y ese cálculo está basado en unos artículos de periódico que han estado circulando, que tú arreglas la mayoría de los problemas de infraestructura de agua del área metropolitana como entre 500 y $560 millones. Entonces, ¿qué es mejor, tener a gente en planilla o arreglar los problemas de agua? Yo creo que el segundo genera actividad económica sostenible, mejora la calidad de vida de los panameños, entonces hay que ver esos desafíos también desde un punto de vista humano y un punto de vista transversal. Porque sí, los números son una cosa, pero esos números también tienen caras. Por supuesto. Entonces, al final, cuando tú dices, sí, es que lo que pasa es que hay que reducir la planilla y reducir los subsidios, ok, pero ¿cómo vas a esas personas sostenerse? Y yo pienso que la solución es tienes que traer la inversión para que existan empleos formales y que entonces no tengan dependencia del Estado, pero que el mercado pueda generar, digamos, los empleos y la prosperidad que promete cuando se aplica bien. Me llegó ese mensaje, Eric. Gracias. Este ha sido un podcast. Hemos hablado de todo un poco, pero la idea de este podcast es que ustedes se pueden llevar cuáles son las cosas que afectan la economía y que también afectan nuestras finanzas personales. Cuando ya saben, cuando hablemos de PIB, cuando hablemos de desempleo, cuando hablemos de tasa de interés, cuando hablemos de inflación, cuando hablemos de retos económicos, son las cosas que no solamente están pasando en nuestro país, sino que también tienen una afectación directa en las finanzas de nosotros. Y asimismo, como nuestros gobernantes la hacen, asimismo nosotros debemos de gobernar nuestras finanzas para tener cada día una mejor finanzas personales. Eric, gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Ha sido un placer estar contigo y este podcast va a estar en mis redes, @JuancaJulioE, canal de YouTube y Spotify. Eric, no sé si quieres dar tus redes también, por si quieres. Mis redes son Prof. Eric Molino. Prof. Todo, Eric Instagram, Molino. TikTok y X. Excelente. Y acaba de ser también emprendedor, Eric, que va a comenzar tu emprendimiento. Eso es bueno también Sí. para que lo digas en el podcast cualquier persona que esté interesado en los servicios de Eric. Señores, gracias por el tiempo y este será hasta la próxima. Espero que les haya gustado este podcast que es para ustedes. Saludos. Hasta la próxima.